Buenos días a todos. Nosotros somos el grupo número 1, conformado por María Santil, Luis Suárez y Sergio Otero, quien les habla. Y como cumplimiento de la asignación de la materia de estadística, vamos a hacer la exposición del tema 3, que consiste en las distribuciones muestrales y estimación de parámetros. A lo largo de los 3 videos vamos a hablar de todo el contenido de este tema y este contenido se puede resumir como punto número 1 la ley de los grandes números y teorema del límite central. Luego vamos a hablar de la diferenciación entre muestras grandes y pequeñas. Seguidamente vamos a hablar de distribuciones muestrales, particularmente de las distribuciones muestrales de la media y de la varianza. Y por último vamos a hablar de estimación puntual y por intervalos. Bien, como primer punto de esta exposición tenemos la ley de los grandes números. Esta ley se puede explicar de mejor manera mediante un ejemplo. El ejemplo que vamos a considerar para explicar la ley de los grandes números es el lanzamiento de un dado. Como nosotros sabemos, los dados tienen 6 caras y en cada una de sus caras hay un número distinto que varía desde el 1 hasta el 6. Por lo tanto, nosotros pudiésemos estimar la probabilidad de que a raíz del lanzamiento salga determinado número como el número de resultados favorables entre el número total de posibles resultados. Para el caso particular del ejemplo del lanzamiento de un dado, nosotros pudiésemos decir que si queremos calcular la probabilidad de que salga un 2, nosotros podemos decir que esa probabilidad va a ser de 1 entre 6. 1 es el número de resultados favorables. En este caso, si queremos calcular la probabilidad de que salga un 2, el 2 es único a lo largo de todas las posibles resultados que nosotros pudiésemos obtener del lanzamiento de un dado, y 6, que es el número total de posibles resultados, porque tenemos 6 números distintos en todas las caras de un dado. Este número nos da, o este cociente nos da un resultado de 0,166, por lo cual la probabilidad de que salga un 2 es aproximadamente del 16,6%. Este enfoque se conoce como probabilidad clásica. Bien, para poder explicar la ley de los grandes números, vamos a introducir un nuevo concepto que se conoce como probabilidad empírica. Para poder hablar de la probabilidad empírica es necesario que nosotros consideremos que el evento se va a realizar de forma efectiva. O sea, a diferencia de la probabilidad clásica, que nosotros pudiésemos calcular la probabilidad de que salga determinado número sin hacer el experimento, para el caso de la probabilidad empírica es necesario que nosotros realicemos dicho experimento, porque me va a relacionar el número de veces que determinado evento ocurre con el número total de observaciones. Como tengo relacionado el número total de observaciones, pues es necesario que yo realice observaciones para poder calcular la probabilidad empírica de determinado evento. Quiere decir entonces que si yo quiero calcular nuevamente la probabilidad empírica para el número 2, es necesario que yo realice un determinado número de lanzamientos. Vamos a suponer que yo hice 6 lanzamientos y que a partir de esos 6 lanzamientos yo obtuve en 3 oportunidades el número 2. Quiere decir que la probabilidad empírica para el número 2 va a ser 3 entre 6, lo que es igual a 0,5 o del 50%. Esto, como bien ya lo hemos definido, es lo que se conoce como probabilidad empírica. ¿En qué consiste la ley de los grandes números? La ley de los grandes números reza que a medida que aumenta el número de repeticiones de cierto experimento, la probabilidad empírica de que ocurra determinado evento se aproxima a su probabilidad clásica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo realizo el experimento una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces, en general, si lo realizo muchas veces, la probabilidad clásica de que el evento que yo esté analizando se va a aproximar cada vez más a su probabilidad empírica. Si yo, por ejemplo, tuviese un grupo de 5.000 personas que tienen un dado en la mano y estas personas lanzan al mismo tiempo ese dado,
yo puedo estar seguro con un gran porcentaje de que la probabilidad de que ocurra determinado evento, como por ejemplo de que salga el número 2, va a ser muy similar a un sexto. Estamos hablando de la probabilidad empírica, de que la probabilidad empírica de que salga un 2 va a ser muy similar a un sexto, que es su probabilidad clásica. Ok, vamos entonces ahora a hablar acerca del teorema del límite central. Bien, entonces hablemos ahora acerca del teorema del límite central. Para explicar el teorema del límite central vamos a hacer uso de unos conceptos que nosotros manejamos de forma habitual, que son los conceptos de población y de muestra. Si nosotros tenemos determinada población a la cual le queremos hacer un estudio estadístico, nosotros podemos calcular unos parámetros estadísticos de suma importancia, como lo son la media y la varianza de determinada población. Para los efectos de esta exposición, la media poblacional va a ser denominada con la letra griega mu y la varianza va a ser denominada con la letra griega sigma elevada al cuadrado. Si esta letra griega sigma no está elevada al cuadrado, quiere decir que nos estamos refiriendo a la desviación estándar. Bien, así como nosotros podemos calcular estos parámetros de una población, de la muestra a su vez también podemos calcular estos mismos parámetros. Para los efectos del teorema del límite central nos vamos a enfocar en la media de la muestra o el promedio de determinada muestra que nosotros saquemos de la población. Y esta media la vamos a denominar o la vamos a denotar con la letra X mayúscula barra. Vamos a suponer que nosotros extraemos varias muestras del mismo tamaño de la población. Cada una de estas muestras va a tener su media particular, a las cuales en este caso llamamos X barra 1, X barra 2 y X barra 3. Nosotros con la existencia de estas medias, o con el cálculo de cada una de las medias de las muestras que nosotros hemos extraído de la población, podemos construir lo que se conoce una distribución muestral de medias. Y esta distribución no es más que el resultado de considerar todas las muestras posibles que pueden ser tomadas de una población. Nosotros veremos a continuación cómo es el comportamiento de una distribución muestral de medias, tomando como punto de apoyo cómo es el comportamiento de una distribución normal. Vamos entonces a suponer que nosotros consideramos todas las muestras de la población que es posible tomar, y todas estas muestras tienen un tamaño n. Lo que me dice el teorema del límite central es que la distribución muestral de medias tenderá a una distribución normal a medida que aumenta el tamaño n de la muestra. La distribución muestral de medias no es más que un gráfico que a mí me describe cómo se mueven las distintas medias que yo pueda tomar de una población total. En este gráfico nosotros podemos observar cómo es el comportamiento de la distribución muestral de las medias a medida que yo aumento el tamaño de las muestras. Si, por ejemplo, en un caso hipotético yo tengo un tamaño de muestra n igual a 20, podemos observar que la distribución muestral de medias tiene un comportamiento como el de la curva C. Si yo duplico el número n del tamaño de la muestra, vemos que la distribución muestral de medias tiene un comportamiento como la curva B. Y si yo vuelvo a duplicar el número n correspondiente al tamaño de la muestra, vemos que la curva que me describe la distribución muestral de las medias tiene una forma como la curva A. Quiere decir entonces que a medida que yo aumente el tamaño n de la muestra, mi distribución muestral de las medias va a tender a parecerse cada vez más a una distribución normal. ¿Cuáles son, digamos, los parámetros o las conclusiones importantes que se pueden sacar a partir del teorema del límite central? Una conclusión importante es que la media muestral va a tender a ser igual, o va a ser igual, a la media poblacional.
Otra conclusión importante, y este es un resultado, digamos, que tiene mucha utilidad a partir del teorema del límite central, es que la desviación estándar de la media va a ser igual a la desviación estándar de la población entre la raíz de n. Eso es un resultado matemático, es una conclusión matemática que digamos tiene mucha utilidad a partir del teorema del límite central. Aquí vemos como ejemplo un set, por decirlo así, de distintas poblaciones a los cuales se les saca sus distribuciones muestrales de media. Como podemos ver en cada una de estas curvas, a medida que nosotros vamos aumentando el número n correspondiente al tamaño de la muestra, vemos como cada vez más esta distribución muestral tiende a parecerse a una distribución normal a medida que nosotros vamos aumentando el tamaño n de la muestra. Esto de alguna forma nos está queriendo decir que mientras más grande sea el tamaño n de la muestra, digamos que mejor, por decirlo de alguna forma. A partir de esta observación nosotros podemos establecer diferencias entre muestras grandes y pequeñas. ¿Por qué? Porque como vimos en el gráfico anterior, si tomamos un extracto de él, podemos observar que, por ejemplo, para n igual a 2, una muestra de n igual a 2, el comportamiento para determinada población no se parece tanto a una distribución normal. Sin embargo, a medida que nosotros vamos aumentando el número n, que corresponde al tamaño de la muestra, vamos viendo que cada vez más esta distribución muestral se va pareciendo a una distribución normal. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros establecemos un número n mínimo para el cual se pueda considerar que una distribución muestral cumple con la característica de normalidad, podemos establecer como una especie de frontera entre comportamiento de normalidad y comportamiento semejante a normalidad o no semejante a normalidad. Esto lo podemos escribir de la siguiente manera. El tamaño de la muestra n igual a 30 es un lineamiento para el teorema del límite central. ¿Qué quiere decir esto? Que en la mayoría de las aplicaciones prácticas, cuando el tamaño de la muestra n es igual o superior a 30, normalmente se logra un comportamiento de normalidad para la distribución muestral de sus medias. ¿Qué quiere decir esto? Si n es mayor o igual a 30, se considera que el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande para aplicar el teorema del límite central. Y es aquí donde nosotros hacemos una diferenciación entre muestras grandes y muestras pequeñas. Quiere decir que si una muestra n es igual a 28, es igual a 27, es igual a 5, esta muestra puede que no sea lo suficientemente grande como para cumplir con los lineamientos del teorema del límite central, por lo tanto se considera una muestra pequeña. Si n es mayor o igual que 30, esta muestra se considera significativa para cumplir con los lineamientos del teorema del límite central y por lo tanto se considera una muestra grande. Bien, ahora a continuación vamos a hablar acerca de distribuciones muestrales, particularmente distribuciones muestrales de la media y de la varianza. Bien, hablemos entonces ahora de las distribuciones muestrales. Vamos a hablar particularmente de las distribuciones muestrales de la media y de la varianza. Pero en principio vamos a definir lo que es una distribución muestral. Retomamos entonces los conceptos de población y de muestra y pudiésemos definir que la distribución de probabilidades de un estadístico muestral es lo que se conoce como distribuciones muestrales. Esto, en otras palabras, no es más que establecer cómo es el comportamiento de los estadísticos o de ciertos estadísticos particulares de las muestras que yo he tomado a partir de una población. Los estadísticos muestrales que nosotros vamos a analizar en este caso son la media y la varianza. ¿Okay? Entonces eso es en líneas generales lo que es una distribución muestral.
Vamos a hablar ahora particularmente de la distribución muestral de la media, que denominamos como X barra. Esta distribución muestral describe la variabilidad de los promedios muestrales alrededor de la media de la población μ. En otras palabras, lo que me quiere decir esto es que la distribución muestral de las medias me describe cómo es el comportamiento de todas las medias que yo he medido a partir de todas las muestras que yo he tomado a partir de una población. Si yo, por ejemplo, tengo una población cuyo número está definido como n mayúscula, yo puedo tomar de toda esta población unas muestras todas de tamaño n minúscula y puedo construir de forma gráfica cómo es la distribución de cada una de estas medias alrededor de la media poblacional μ. ¿Qué resultado o qué conclusión importante obtuvimos nosotros a partir del teorema del límite central? Que a medida de que yo aumento el número n minúscula que corresponde al tamaño de la muestra, la media de la media muestral X barra será igual o será cada vez más parecida a la media poblacional y la distribución tenderá a la normalidad a medida que este tamaño n de la muestra aumenta. En esta gráfica nosotros podemos observar cómo a medida de que el tamaño n de la muestra es más grande, pues la curva tiene un comportamiento cada vez más similar a lo que es una distribución normal. Vamos entonces a hablar de lo que es la distribución normal para, digamos, entrar en detalle de cómo es el cálculo y cuáles son los factores que digamos están en juego en lo que es la distribución muestral de la media. La distribución normal no es más que una curva que a nosotros nos describe cómo es el comportamiento de determinada variable alrededor de su media y considerando su desviación estándar. Esta variable que nosotros podemos establecer en el eje X es lo que conocemos como variable aleatoria, y a partir de ciertas ecuaciones matemáticas nosotros podemos establecer cuál es la ecuación que describe el comportamiento en un plano cartesiano de lo que es la distribución normal o lo que es la curva normal en función de la variable aleatoria X, que es la que tenemos ubicada en este punto que está aquí. Nosotros podemos construir esta curva conociendo sencillamente los valores de media y de desviación estándar. Si nosotros conocemos estos valores, podemos construir perfectamente lo que es la curva de la distribución normal. ¿Cuál es la importancia de esta curva? Bueno, primero que esta curva describe cómo es el comportamiento de media y de desviación estándar de muchos de los procesos que uno observa en la vida cotidiana, tanto en aplicaciones comunes como aplicaciones de ingeniería, de estadística en general. O sea, es una curva que está presente y que se puede aplicar a muchas situaciones de la vida cotidiana. Uno de los factores que generan más importancia en lo que es la distribución normal es el hecho de que si nosotros pudiésemos calcular el área bajo la curva de la distribución normal, eso nos da como resultado la probabilidad de que determinado evento dentro de esa región estipulada o dentro de esa región marcada tenga probabilidad de ocurrencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero determinar cuál es la probabilidad de que mi variable aleatoria X obtenga como resultado un valor ubicado entre determinado parámetro X1 y X2, pues me bastaría con calcular el área bajo la curva entre esos parámetros X1 y X2 de mi curva de distribución normal. Eso me daría a mí cuál es la posibilidad de ocurrencia de mi variable aleatoria entre esos dos parámetros.
¿Qué pasa? Normalmente, hoy en día con las herramientas que tenemos de cálculo de área bajo la curva y con las herramientas matemáticas es sencillo pues resolver cualquier tipo de integral. Sin embargo, ocurre que en el caso particular de la distribución normal, como todas las poblaciones y todas las muestras tienen medias y desviaciones de estándar distintas, pues entonces habría una curva en particular para cada una de las poblaciones y cada una de las muestras. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Sencillamente lo que se aplica es una transformación para llevar lo que es la curva de distribución normal del caso particular que nosotros estemos estudiando a una curva de distribución normal estándar, el cual tiene su media ubicada en 0 y su desviación estándar tiene un valor de 1. ¿Cómo se hace este procedimiento? Pues se aplica una transformación en la cual nuestra nueva variable aleatoria va a tener la letra z y puede ser calculado como mi variable aleatoria original menos mu sobre psi. ¿Qué es lo que nos permite a nosotros esta transformación? Esta transformación a nosotros nos permite llevar nuestro caso particular con su media particular y su desviación particular estándar a un caso de distribución normal estándar en el cual la media está ubicada en 0 y la desviación estándar es igual a 1. Y esto me permite a mí tabular todos los posibles valores de área bajo la curva de una distribución normal estándar posibles que yo pueda tener en cualquier caso. Aquí en esta tabla vemos un ejemplo de cuáles son los valores de área bajo la curva pues tabulados para una distribución normal estándar. Dependiendo de cuánto sea mi valor de z, a partir del cálculo que yo haga con los datos de mi problema, nosotros podemos calcular cuánto es el área abarcada desde menos infinito hasta ese valor de z mediante esta tabla que está aquí. Por ejemplo, si mi valor de z me da 2,9, yo directamente leo en esta tabla que mi valor de área bajo la curva es 0.0019. Entonces, sencillamente nosotros con esta transformación podemos convertir cualquier problema particular que estemos trabajando en un problema de una distribución normal estándar y consultar esta tabla de manera tal de obtener cuál es la probabilidad de ocurrencia de mi variable aleatoria. Aplicando esta definición en el caso de la distribución muestral de la media, nuestra transformación quedaría como z es igual a mi antigua variable aleatoria, que es mi media muestral, menos mu sobre el sigma de la población entre la raíz de n. Recordemos que esta expresión que está en el denominador es un resultado del teorema del límite central y no es más que la sigma de la muestra o el sigma muestral, que lo podemos calcular como el sigma de la población entre la raíz de n. ¿Esto qué nos permite? Nos permite entonces a nosotros transformar nuestro problema de distribución muestral de la media particular en un problema de distribución estándar y lo podemos calcular con las tablas que ya hemos visto anteriormente. Esto tiene sus particularidades porque, como bien dice aquí, la aproximación normal para la distribución muestral de la media será aceptable para n mayor o igual que 30. Mientras que si n es menor que 30, la aproximación es aceptable solamente si la población está distribuida normalmente. Y esto es parte de lo que hablábamos anteriormente acerca de las muestras grandes y las muestras pequeñas. A partir de la transformación que hemos realizado de nuestra distribución muestral de medias, nosotros podemos acceder exactamente a la misma tabla en la que nosotros tenemos los valores de z y tenemos tabulados pues cuáles son los valores de área bajo la curva para cada valor de z que a mí me dé como resultado. Podemos obtener a partir de esta tabla entonces la probabilidad de que mi variable aleatoria z esté ubicada entre determinados valores z1 o z2, o sencillamente calcular cuál es la probabilidad de que
mi variable aleatoria z tenga un resultado en particular. Para ver más fácil esta aplicación vamos a trabajar con un ejemplo. Bien, a continuación entonces vamos a ver un ejemplo que nos permite aplicar de forma práctica los tópicos que hemos visto hasta ahora de forma teórica sobre la distribución muestral de la media. Empezamos entonces con el siguiente ejemplo. Una empresa fabrica bombillas que tienen una duración distribuida en forma aproximadamente normal, con media igual a 800 horas y desviación estándar de 40 horas. Obtenga la probabilidad de que una muestra aleatoria de 16 bombillas tenga una vida media menor que 775 horas. Hemos puesto entonces aquí cada uno de los datos que podemos extraer del problema. La media poblacional mío es 800, el sigma o la desviación estándar de la población es 40, el tamaño de la muestra es 16 y nuestra variable aleatoria x barra es la que queremos que sea menor o igual que 775 horas. Bien, entonces vamos a mostrar en primer lugar cómo es la forma gráfica de la distribución de esta población. Vemos que la población se distribuye de forma aproximadamente normal, donde la media es 800 y queremos determinar el área bajo la curva delimitada por el valor de variable aleatoria 775 hacia la izquierda. Eso es lo que a mí me va a poder decir cuál es la probabilidad de que exista o aparezca algún bombillo que dure menos de 775 horas. Este valor que está aquí de sigma muestral, que es igual a 10, es un resultado del teorema del límite central que hemos trabajado anteriormente, el cual me dice que el sigma muestral es igual al sigma de la población entre la raíz de n. Si nosotros hacemos el cálculo, el sigma muestral me daría que es 40, que es el sigma de la población, entre raíz de 16, siendo n igual a 16, nos da como resultado 10. Por lo tanto, la desviación estándar de la muestra me está dando como resultado 10. Bien, ¿cuál es el procedimiento de solución en este caso? Lo que vamos a aplicar entonces es la transformación que vimos anteriormente en las láminas, que consiste en transformar nuestra variable aleatoria x barra en una nueva variable z, aplicando la transformación z igual a x barra menos mu sobre sigma entre raíz de n. Si nosotros sustituimos todos los valores, x barra sería 775, mu sería la media poblacional, que son 800, el sigma, que es la desviación estándar de la población, es 40, y raíz de n es raíz de 16. Eso nos está dando un valor de variable aleatoria z igual a menos 2,50. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es ubicar en la tabla de distribución normal para un valor de z igual a menos 2,5 su respectivo valor de probabilidad. Estas columnas que están aquí están diferenciadas para distintos valores de del segundo decimal. Si por ejemplo a nosotros nos hubiese dado menos 2,56, pues entonces buscamos el valor de z de menos 2,5 y nos vamos a la columna correspondiente a 0.06. Pero como nos dio menos 2,50, sencillamente nos vamos a la columna de 0.00 y ubicamos cuál es el valor de área bajo la curva. Esa área bajo la curva nos está dando 0.0062. Por lo tanto, la probabilidad de que mi variable z sea menor que menos 2,50 es de 0.0062. Esto es lo mismo que decir que la probabilidad de que mi variable aleatoria x barra sea menor que 775 horas es igual a 0,0062, o en términos porcentuales igual a un 0,62%. Esto, como verán, es una posibilidad bastante baja.
Seguidamente vamos a ver entonces qué hacer cuando el tamaño de la muestra es pequeño, n menor o igual a 30. Bien, la recomendación que se sigue en el caso en el que el tamaño de la muestra n sea menor que 30, o en otras palabras estamos trabajando con un tamaño de muestra pequeño, es trabajar con la distribución t de student. Esta distribución la podemos analizar como una distribución análoga a la distribución normal, pero con unas diferencias bien marcadas, y las diferencias, o la principal diferencia, es que en vez de trabajar con la desviación estándar de la población sigma, trabaja con la desviación estándar de la muestra, que la denominamos con la letra S. ¿Ok? El resto de los parámetros x, que sería mi variable aleatoria, ya digamos que permanece de forma similar. Fíjense que si nosotros analizamos la apariencia de la distribución t de student, ella tiene un comportamiento muy similar a lo que es la distribución normal. Por lo tanto, digamos que nos es útil para calcular este tipo de problemas, pero ella cambia a medida que un parámetro aumenta, y este parámetro se conoce como los grados de libertad. Estos parámetros pueden ser calculados como n-1, donde n es el tamaño de la muestra. ¿Y qué es lo que se puede observar a partir de este parámetro, o del valor de este parámetro? Que es que a medida que el número n, que es el tamaño de la muestra, es más grande, la distribución t de student se asemeja más a una distribución normal. Entonces volvemos otra vez a especificar o a denotar que a medida que el tamaño de la muestra es más grande, pues nuestras distribuciones tenderán más a un comportamiento normal, y bueno, las conclusiones serán mejores. ¿Qué otra cosa podemos decir acerca de la distribución t de student? La t de student tiene, así como de forma análoga podemos decir que la distribución normal tiene una tabla para el valor de las áreas bajo la curva de la distribución normal. La distribución t de student tiene también esta misma tabla, y esta tabla se puede leer como el valor de t por arriba del cual se encuentra un área igual a alfa se representa como t de alfa. Como veremos aquí en esta tabla, que es la tabla de la distribución t de student, tenemos los valores de alfa denotados en esta fila que está aquí: 0.40, 0.30, 0.20, 0.15, etc. Estos valores de alfa son los valores del área bajo la curva de la distribución t de student. Y los valores de t son los valores que tenemos tabulados en nuestra tabla, son cada uno de estos valores, y ellos dependen de nuestros grados de libertad. Entonces, por ejemplo, el valor de t con 10 grados de libertad, que deja un área de 0.025 a la derecha, es t igual a 2,28, como se puede observar aquí en la gráfica. A continuación, entonces, vamos a ejemplificar el uso de la tabla de t de student. El ejemplo dice así: un ingeniero químico afirma que el rendimiento medio de la población de un cierto proceso de lotes es 500 gramos por mililitro de materia prima. Para verificar dicha afirmación, muestrea 25 lotes cada mes. Si el valor de t calculado cae entre menos t 0,05 y t 0,05, queda satisfecho con su afirmación. ¿Qué conclusión debería sacar de una muestra que tiene una media de 518 gramos por mililitro y una desviación estándar muestral de 40 gramos? Suponga que la distribución de rendimientos es aproximadamente normal. Bien, vamos entonces a aplicar todo lo que tiene que ver con la t de student para resolver este problema. Lo primero que podemos sacar del enunciado como dato es la media poblacional, que son 500 gramos por mililitro. Y este dato es importante porque esta media poblacional, según indica el enunciado, ha sido predicha por el ingeniero químico que está planteando el problema. Esto es un valor que nosotros vamos a corroborar o vamos a refutar mediante el uso de las técnicas de la t de student.
Eso es una de las ventajas que otorga la aplicación de esta técnica, que es el poder conocer datos de una población completa a partir de datos de una muestra. Particularmente en este caso, la muestra que nosotros estamos tomando tiene un tamaño de 25 y tiene un valor de media muestral de 518 gramos por mililitro. Notamos que el valor de la media muestral es un poco mayor que el de la media poblacional que está infiriendo el ingeniero químico. Como último dato, bueno, tenemos la desviación estándar de la muestra, que son 40 gramos por mililitro. Para aplicar entonces el procedimiento de la T-Student, lo primero que calculamos son los grados de libertad. Los grados de libertad los calculamos entonces como el tamaño de la muestra n menos 1. Los grados de libertad para este caso entonces serían 24, y el siguiente paso a aplicar sería ingresar a las tablas de la T-Student para 24 grados de libertad y para un valor de T correspondiente a un alfa de 0,05. Si verificamos la tabla, podemos conseguir el alfa de 0,05 en esta parte que está aquí, y si cruzamos con un valor de grados de libertad de 24, nos da que nuestro valor de T es 1,711. Ese es el valor de T para el cual el valor de alfa es 0,05 con 24 grados de libertad. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso entonces es calcular nuestro valor de T con los datos que nos otorga el problema como tal, a partir de la muestra que nosotros estamos obteniendo. Para calcular este valor de T, lo que hacemos es, bueno, calcular lo que es la media muestral, que son 518, menos la media poblacional que estamos infiriendo, que son 500, entre la desviación estándar de la muestra, que son 40, y la raíz de n, que es 25. Este valor nos está dando 2,25. A partir de este momento es que nosotros podemos empezar a sacar conclusiones, puesto que si nosotros ingresamos en la tabla de la T-Student para obtener un valor de T de 2,25 con 24 grados de libertad, esto nos arrojaría valores de alfa cercanos a 0,02. Vemos que eso es un área bajo la curva que es considerablemente menor que el área bajo la curva, considerando la T como un valor de 1,711, que en ese caso el valor de alfa era 0,05. ¿Qué interpretación le podemos dar nosotros a esto? Esto quiere decir que el valor de la media muestral y el valor de la media poblacional están ubicados muy lejos uno con respecto al otro, por lo cual este valor de T me está dando muy grande. Eso quiere decir que ese valor de media poblacional que en un principio estimó el ingeniero químico, en un principio del problema, probablemente esté subestimado. Lo más seguro es que el valor real sea un valor un poco más cercano a 518, probablemente sea 517, 516, lo cual nos daría valores de T menores y valores de alfa un poco más factibles, por decirlo de alguna forma. La conclusión entonces es esa, que a partir de estos números que estamos obteniendo, el ingeniero químico ha subestimado un poco su proceso, y seguramente la media poblacional o el rendimiento de su población total sea un poco mayor que 500 gramos por mililitro. Podemos tomar como referencia ese valor de 518 gramos por mililitro para el valor de la media poblacional a partir de la muestra que hemos tomado. Bien, ya con esto concluiría la parte que corresponde a mi persona. Quien les habló fue Sergio Otero, y le correspondería el turno a mi compañero Luis Suárez continuar con lo que serían las distribuciones relacionadas con la varianza. Agradecidos a todos por su atención y que pasen buenas tardes.